Le gusta decir que la historia es como un gran río al que se van sumando afluentes hasta llegar al gran océano del conocimiento, solo que en esta ocasión, sin abandonar la pasión que siente y contagia por la historia de los visigodos, ha querido que la corriente que mueve ese río sean las reinas godas, porque a pesar de la abrumadora presencia de ellos en las fuentes que narraron lo ocurrido, ellas siempre estuvieron allí. Y estamos dispuestos a demostrárselo desde uno de los lugares que mejor refleja las huellas de la época visigoda. Pues estamos con Daniel Gómez Aragonés en un sitio muy especial que teníamos muchas ganas de visitar y parecía que no llegaba el momento. Yo creo que es la mejor ocasión para presentar este libro que tengo aquí, Reinas Godas. Pues no te puedo más que dar la razón, o sea, estamos en uno de mis lugares favoritos de la provincia de Toledo, de Castilla-La Mancha, de toda Castilla, incluso de toda España y toda Europa, y del mundo mundial, ya si me permites, como es Santa María de Melque. Creo que es una auténtica joya, es un privilegio para los toledanos tenerlo a 30-35 minutos, sí. Que esté tan bien cuidado, que esté tan bien gestionado. La verdad es que yo siempre a todo el mundo que va a Toledo digo, si vienes en coche tienes un ratito, acércate a Santa María de Melque, porque si quieres conocer buena parte de lo que es la esencia del reino visigodo de Toledo, estar en Melque yo creo que es de obligado cumplimiento. Sí. A ver, ¿por qué? Porque estas piedras que nos rodean, este entorno tan espectacular al que uno entra, encierran una historia muy especial que demuestra la importancia de lo que fue el reino visigodo. Efectivamente, nada es casual, siempre hay que partir de que nada es casual, todo sucede por una razón, por un motivo, y evidentemente este pedazo de edificio, hay que decirlo así, no es casual. Este edificio surge por un enterramiento privilegiado que tenemos aquí justo a nuestro lado, seguramente, según las investigaciones desarrolladas por Jesús Carrobles, Jorge Morín, etcétera, etcétera, de algún personaje ligado a la corte toledana, por lo tanto estamos hablando de alguien cualquiera, que al morir sufraga la construcción de esta iglesia y por ende este complejo monástico tan espectacular que tenemos. Hay que tener en cuenta una cuestión muy importante y fundamental, que estamos en una época profundamente religiosa, profundamente espiritual. Hoy en día en esta sociedad posmoderna que vivimos, a lo mejor, no en mi caso, yo soy una persona muy creyente, pero sí se puede ver que como la religión como algo secundario, anecdótico, del domingo. No, aquí es el Padre Nuestro de cada día. O sea, no, está presente de lunes a domingo, como dicen los jóvenes, 24/7, ¿no? Si no me equivoco. Pues eso lógicamente se ve reflejado en las construcciones. Por eso lo que más conservamos de la Edad Media son iglesias, conventos, monasterios, etcétera, etcétera, quitando lógicamente también los restos vinculados a la cuestión defensiva de castillos, murallas, etcétera. Y este gran complejo monástico nos lleva a ese reino visigodo de Toledo, ese germen de España del siglo VII, del siglo VIII, un momento determinante y fundamental de nuestra historia, y de alguna manera también nos permite evocar lo que fue aquella época en un lugar que no solo es interesante por lo que estamos viendo, por este interior magnífico que tiene la iglesia de Santa María de Melque, sino también por lo que rodea. Estamos en un nudo de comunicaciones muy importante, en un lugar donde la naturaleza forma parte de lo que es ese complejo monástico, porque lógicamente en un complejo monástico donde habitan monjes, pues necesitas agricultura y necesitas ganadería, que es algo lógico, no hace falta ser doctor en filosofía por una universidad alemana para entender estas cuestiones mínimamente claras. Y todo eso lo recoge Melque. Y gracias a Dios hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos disfrutando de, repito, esta auténtica joya goda. No, y también conservada, que además tenemos que sentirnos muy afortunados de poder contemplarla como lo hacemos hoy en día. En España tenemos distintas iglesias visigodas, como es San Juan de Baños en Palencia, como es Quintanilla de las Viñas en Burgos, Santa Comba de Bande en Ourense, San Pedro de la Nave en Zamora, San Pedro de la Mata aquí en Toledo, en Sonseca, en Casalgordo, que no está lógicamente al nivel de conservación que tenemos aquí, sigue siendo igualmente una joya, pero es que Melque, yo muchas veces también se lo digo a la gente, si puedes, te coges el móvil con unos auriculares para no molestar a nadie, te pones un poquito de canto visigótico mozárabe para sentir cómo sería auténticamente ya el siglo VII y el siglo VIII, y de verdad, si estás aquí en Melque, escuchas el rito visigótico mozárabe y no sientes algo especial, hay que ir al médico, hay que ir a terapia. Te iba a decir, Dani, que bueno, esto sería la experiencia total de ese viaje al pasado, de lo que nos estás proponiendo, que creo que estamos en una buena etapa en el sentido de la divulgación histórica. Fíjate tú que te voy a decir a ti que te dedicas a esto, pero yo creo que sí que hay un interés, ¿no?, por parte de la sociedad de profundizar incluso en esta época y que quizá en el pasado no se hizo tanta justicia, de reconocer lo que supuso, ¿no?, el reino visigodo y lo que supuso para, lo has dicho muy bien, el germen de la España actual. Eso es, totalmente de acuerdo. La verdad es que se nota en los últimos 20 años, evidentemente siempre escalando poquito a poco, la divulgación de la historia de España en general, porque
yo creo, y eso es algo que lo hemos detectado en primera persona, hay como un anhelo, de raíz y esencia. O sea, yo creo que muchas veces hay gente, o por lo menos una parte de la sociedad española, que se ha cansado ya de todo lo malo, de todo lo oscuro, de leyendas negras, porque no solo hay una leyenda negra del siglo de oro, el Imperio Español, etcétera, sino yo creo que abarca muchos periodos de nuestra historia, incluso la propia época del Reino Visigodo de Toledo, y eso, gracias a Dios, está cambiando. Y lo que tiene que ver específicamente con la época visigoda, la verdad es que, ya te digo, yo he notado en los últimos 15, 20 años un crecimiento en lo que es a nivel de publicaciones, lo que es a nivel de charlas, de conferencias, de programas de televisión, de programas de radio, de rutas, de visitas, de jornadas, porque además jornadas visigodas aquí en la provincia de Toledo, en este caso, tenemos tanto en Guadamur como en Arigotas. Eso, volvemos a lo de antes, no puede ser casual. Y la gente, cuando se acerca a esta época, yo lo digo, o sea, por mi experiencia, en un 80-90%, si me permitís la expresión, la gente alucina, la gente flipa. Sin hacer spoiler, porque luego hablaremos un poquito más del libro, hay un apartado en el que hablas de la mujer en esta etapa. ¿Cómo era la vida para la mujer en el periodo visigodo? A mí una de las cuestiones que me gusta dejar claras, y lo estoy haciendo pues, en las entrevistas que voy teniendo, los programas de radio, podcast, incluso en las presentaciones, es que no podemos caer en el presentismo. Esto es muy importante. No podemos aplicar patrones del siglo XX o del siglo XXI, en este caso, ligados a la mujer, al siglo VI, siglo VII, VIII, noveno, décimo en adelante, incluso hasta prácticamente hasta hace 3 días. No podemos pensar en cuestiones de igualdad, etcétera, porque no la había, y como dicen muchos grandes expertos, es que seguramente ni la propia mujer se lo plantease. Claro. O sea, entonces, yo siempre... que es una apreciación muy necesaria, claro, aunque nos choque. Claro, y más hoy en día, ¿no? Porque como tendemos a mezclar todo, política, etcétera, hemos pasado muchas veces la pasión del fútbol a la política, y de la política a la historia, y al final no sabes discernir entre el grano y la paja. Yo creo que hay que hacer determinadas salvedades. Entonces, partiendo de esa base, yo siempre digo, para entender una época tienes que meterte de lleno. O sea, tienes que intentar de alguna manera pensar y sentir como podía pensar o sentir, la redundancia, un visigodo o una visigoda del año 600 o 700. En el caso de la mujer, lógicamente, una de las cuestiones que marcaban tu vida era tu estatus social. No era igual una mujer de la realeza, de la aristocracia, una mujer del vulgo, del pueblo llano, diríamos, o una esclava. O sea, pero es que eso no es algo de esta época, es algo que ha sido así a grandes rasgos en buena parte de la historia. Lógicamente, la vida de la mujer sería mejor cuanto más elevada fuese su estatus, su posición socioeconómica. Lo que sí estaba claro es que había un patrón, y el patrón era que lo que tenía que ver con la vida pública era más del hombre, y lo que tenía que ver con la vida privada, incluyendo la crianza de los niños, era de la mujer. Pero ojo, y esto lo decía el otro día en una entrevista, y aquí creo que estamos todos de acuerdo, ¿dónde se suele lavar la ropa sucia? Claro. La ropa sucia siempre se lava en casa. Esto quiere decir que muchos aspectos importantes y fundamentales, y no solo cotidianos o banales del día a día, sino importantes incluso de la política. Ahí estaba la mujer y tenía su peso. Claro, o sea, no podemos pensar, en este caso, cuando hablamos de reinas, que luego lo comentaremos, de reinas titulares al estilo de Urraca I, de Berenguela de Castilla, o para mí la reina más grande. ¿Sabes la católica, me vas a decir? Sí, no, totalmente. O sea, estoy dispuesto a batirme en duelo con cualquier persona que lo niegue, ¿de acuerdo? O sea, si estamos reivindicando el papel de la mujer, reivindiquemos, con permiso de Nuestra Señora la Virgen María, a la más grande, que es Isabel la Católica. Eso es así. No podemos ponernos en ese contexto, pero estamos hablando de unas reinas consortes o de unas princesas que participaban y en muchos casos marcaban el día a día de la política del siglo V, VI, VII y VIII. Y esto yo creo que no es una cuestión baladí, no es moco de pavo, si me permitís la expresión. Y muchas de ellas darían para una película espectacular. O sea, la famosa serie de Juego de Tronos, bueno, pues que eso que tenemos en Juego de Tronos no es solo una invención literaria de George R. Martin, etcétera, que luego se ha llevado a la televisión con mucho éxito, sino que mucho de lo que ahí se recoge en esa fantasía es realidad histórica. Y la realidad histórica, bajo mi punto de vista, siempre supera a lo que es, en este caso, la fantasía, la creación, etcétera. Y todo eso lo tenemos en esta época. O sea, si queremos, y de nuevo, perdón por la expresión, flipar con un Juego de Tronos a la española y con realidad histórica, de verdad, vámonos al siglo VI, VII y VIII y vamos a tener mujeres y hombres espectaculares. Y así, sin perder la esperanza en que algún día haya una película o serie sobre los godos, sigue empeñado en acompañarnos en este viaje digno de una superproducción audiovisual por la historia de una de las etapas más fascinantes de nuestro país.
Y si gracias a sus libros, conferencias, rutas o entrevistas nos hemos familiarizado con Teodorico el Grande, San Isidoro de Sevilla, Leovigildo o Recaredo, llega el momento de ponerlas a ellas en el sitio que merecen: Gala Placidia, Gosvinta, Amalasunta o Vado. Pues vamos a entrar ya en las páginas de Reinas Godas. Primero te voy a preguntar el porqué de este libro. Sé que, igual que decíamos hace un momentito, que corren buenos tiempos para la divulgación histórica, para este periodo en concreto, lo que supuso el reino visigodo. También estamos en un momento en el que se insiste mucho en el papel de la mujer. Pero ¿por qué centrar el libro en esta cuestión? Pues mira, fue una propuesta de la Esfera, en este caso de Imelda, de la directora general de la Esfera de los Libros, que bueno, un día allí reunidos para hablar de futuros proyectos, me lo puso sobre la mesa y yo dije, copón, pues me parece una idea fantástica y digo, pues me voy a lanzar porque no hay no es que me quiera echar flores ni mucho menos, pero no hay ningún libro que sea específico de reinas godas, o que por lo menos la mujer en época goda sea la que va moviendo todo el desarrollo histórico y de contenidos del libro, y me pareció una idea muy interesante, y a partir de ahí, la verdad que puedo decir que he disfrutado mucho. También me he enfadado mucho. ¿Por qué? Me he enfadado mucho y no lo voy a negar, porque da muchas veces rabia, y esto entre comillas, cuando estás leyendo las fuentes y ves cómo no hay problemas a la hora de mencionar el nombre de determinados reyes o príncipes, pero cuando tienen que decir el nombre de la reina, casado, vale, ¿pero casado con quién? ¿Pero por qué no me dices el nombre? O sea, un ejemplo, Teodorico I, rey visigodo, el reino visigodo de Tolosa. Si no me equivoco, son 8 hijos. 6 hijos, que conocemos el nombre de todos y cada uno de ellos, incluso 3 de ellos llegaron al trono, y tuvo 2 hijas. Y las fuentes nos dicen, repito, el nombre de todos los hijos, pero de las dos. Las hijas no, que además se casan en un contexto de matrimonios políticos, etcétera, no dicen el nombre. Que digas tú, bueno, un nombre ya, pero bueno, un nombre por lo menos te da para, en este caso, dar el protagonismo en una serie de un discurso de un momento histórico. Entonces, eso da mucha rabia. Y luego cuando en el libro al final aparece el listado de reyes y de reinas, te das cuenta como muchos reyes no es que estén solteros, es que no conocemos el nombre, de su esposa, o en algunos casos esposas. Por eso de las que conocemos hay que aprovechar al máximo. Pero bueno, son pequeñas cosas que tiene, lógicamente, cuando te enfrentas a escribir un libro de estas características, pero bueno, el disfrute para mí, total. Claro, pero precisamente por eso que me estás diciendo, sabías el reto, ¿no? Que podía suponer escribir un libro así, ¿no? Sabías dónde te metías, eso es así. Sí. Y yo lo tenía clarísimo, dije, incluso hasta tenía clara cómo quería la portada, o sea, yo, o sea, tenía todo muy claro y puse la maquinaria en marcha, de alguna manera, y la verdad que lo disfruté. Ya que has aludido a la portada, explícame. La elección. Yo la verdad que la tenía clarísima. Cuando lo hablé con mi editor, César Cervera, le dije que quería un fondo azul porque, pausa publicitaria, vamos a decirlo así, el libro de Toledo, si recuerdan nuestros telespectadores. Vaya exitazo el libro de Toledo. La verdad que, madre mía, súper contento. También había un fondo azul, entonces yo quería un fondo azul, pero más oscuro en este caso, y que fuese como degradado. El título, etcétera, que estuviesen las dos fíbulas aquiliformes clásicas y que, bueno, ya sabes que yo las llevo tatuadas en los brazos, y luego una mano, y esa mano que ya el lector interprete si las está soltando o cogiendo, como si está agarrando el reino visigodo o soltando el reino visigodo. No sé, me parecía una simbología, un simbolismo muy interesante. Después el departamento de diseño añadió esta manga roja que me gusta porque hace ese contrapunto de colores, y la verdad que, bueno, la gente cuando lanzamos en las redes sociales la portada, la gente decía, ¡guau, qué portadón! Claro, yo digo, bueno, pues espero que el interior guste tanto como está gustando la portada. No, desde luego, para que llegue así el mensaje hay que hacer las cosas bien, porque además es un apartado, un ámbito, el de la historia, ¿no? Que desgraciadamente, bueno, pues también ha tenido quizá esa fama, ¿no? No, la historia no tiene por qué ser aburrida, al contrario, es fascinante, ¿no?, cuando se sabe contar. Totalmente. Además, yo considero, como te decía antes, las cosas en la vida no son porque sí, todo sucede por algo. Y yo tiendo a pensar, o quiero pensar, que entre comillas y con respeto, cada uno tenemos nuestro apostolado particular. Y para mí es este, y yo quiero pensar, y soy feliz pensándolo, que de alguna manera Dios nuestro Señor me ha dicho, caballero, el fútbol no era lo tuyo, está bien que te gustaba. Bueno, eres muy madridista. Muchísimo. Y cada vez que pongo algo, yo siempre lo digo, yo creo mucho en Dios nuestro Señor y en el Real Madrid. Y muchas veces me caen palos en las redes sociales, pero me da igual, lo tengo clarísimo. Y
Por ende hay una responsabilidad y esa responsabilidad yo lógicamente me tomo este trabajo muy en serio, por eso intento no fallar, intento cumplirlo y hacerlo lo mejor posible y por eso siempre me gusta al principio de cada libro poner un par de versículos para dejar los postulados muy claros. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. He combatido la buena batalla, he terminado la carrera, he conservado la fe. Bueno, sabía que en esta conversación, conociéndote ya, Dani, iban a aparecer nombres como Isabel la Católica, por supuesto, o San Isidoro de Sevilla, Eso es. porque de hecho el libro, aunque no sea una mujer, comienzas con él. Y me parece, yo creo que ya que apuntábamos antes, ¿no?, que vamos a hacer un recorrido a través de las páginas, porque además yo creo que está muy bien planteado, haces una evolución, recoges la evolución de la historia a través de esos nombres femeninos, pero haciendo como un seguimiento, ¿no?, de cómo fueron pasando los claro, siglos. Porque mi objetivo, y el otro día me lo dijo una lectora, ¿no?, que ella no había leído ningún libro previo de los visigodos y claro, yo lo que no quería es que si este es el primer libro de la época visigoda que cae en tus manos, que no se te quede cojo en el sentido de decir, claro, quiero cubrir todo lo que es el espectro histórico del origen de los godos, el reino visigodo de Tolosa, el reino visigodo de Toledo, la invasión musulmana, incluso ese epílogo con las primeras reinas asturianas, para que entiendas todo el proceso, porque al fin y al cabo la historia es una moneda que puedes decir que tiene un lado masculino y un lado femenino, pero ojo, que es la misma moneda. Entonces, que entiendas lógicamente todo ese contexto histórico, político, religioso, etcétera. En este caso, que el vehículo, el leitmotiv que ha movido todo, sean en este caso las reinas, las mujeres. Y con respecto a San Isidoro, bueno, tú sabes que es que siento una debilidad especial cuando voy a Madrid y me acerco a la Biblioteca Nacional y le veo allí sentado, al lado de un toledano ilustre como es Alfonso X el Sabio. Pues es que, claro, San Isidoro de Sevilla, si estuviese ligado, y siempre lo digo, a Francia, a Alemania, Inglaterra, cuántas series y películas, ahora que está muy de moda todo este mundo de las plataformas, se hubiesen hecho. Pero aquí en España, bueno, pues no se ha hecho nada y muchas veces es un personaje que el gran público todavía no conoce, o poquito a poco, mejor dicho, vamos a ser positivos, va conociendo. Y sus escritos son una pasada. Bien es cierto que adolece de algo muy habitual de la época y es ignorar bastante a la mujer, hay que decirlo, pero quitando o haciendo esa salvedad, entre comillas, acercarte a su alabanza a España, acercarte a su historia de los godos, acercarte a sus etimologías, que es una enciclopedia en el siglo VII. Oye, chicos, si te aburres cuando lees eso, déjalo, no es lo tuyo. Bueno, y relacionado o relacionada con San Isidoro de Sevilla está Gala Placidia, por la que yo tengo debilidad, que es la primera mujer que podemos decir así, ¿no?, que abre este repaso que haces a través de la historia en femenino. Iba a decir que nos lleva hasta Rávena, bueno, nos lleva hasta Constantinopla, que es donde nace, pasa por Milán, luego si quiere ya nos vamos a Rávena. Eso es. Pero esta mujer, que fue una princesa romana, pues se merecía ese protagonismo. Claro. La gente dice, oye, pero Gala Placidia, eso no es muy godo, no es más romano. Sí, claro, o sea, princesa romana, emperatriz romana. O sea, estamos hablando de una persona que fue hermana de emperadores, madre de emperadores, hija de emperadores. Se casó también con una persona que fue emperador. Pero aparte de esto, también se casó con un rey godo, con Ataulfo, el segundo de la lista de reyes godos en este caso. Y como se casa con un rey godo que es Ataulfo, lógicamente tenía que estar incluida en este libro. Porque además, como has dicho, tiene una biografía fascinante, digna de película, que le lleva a recorrer Constantinopla, Milán, Rávena, Roma, etc. Seguramente la ciudad donde tiene más presencia sea Rávena, que incitamos a que la gente visite Rávena. Su mausoleo impresionante. Que es una auténtica pasada. Y Gala Placidia seguramente sea, junto con Goswinta y Amalasunta, las únicas que podrían tener una monografía propia, porque la cantidad de información que tenemos de ella... es que sin ella prácticamente no habría libros, tenía que estar sí o sí. Y yo creo que, bueno, que rendimos un sincero tributo a una mujer que, ojo, no es solo fundamental en el siglo V, no nos equivoquemos, es una de las mujeres más importantes de toda la historia de Roma, hablando de Roma como monarquía, como república y, por supuesto, como imperio. Vámonos con Goswinta, ¿verdad? Y seguimos avanzando en el tiempo, ¿verdad? Damos ese salto y nos vamos al reino visigodo de Tolosa, luego ya llegamos a la URSS Regia. Pero vamos por partes, venga. Con Goswinta estamos en Toledo, con Goswinta estamos en la URSS Regia y estamos...
Pues hay que imaginarse en la Vega Baja, el Palacio de los Reyes Godos, hay que imaginarse allí a Goswinta, primero casada con Atanagildo, Atanagildo muere y luego se casa con Leovigildo, Leovigildo es el arquitecto del reino visigodo de Toledo, y Goswinta la verdad es que tuvo que ser una mujer espectacular, con una fuerza abrumadora, con una capacidad de generar influencia, ascendencia, que se la tuviese en cuenta como pocas reinas hemos tenido en la historia de los godos. Sí, o sea, de hecho, que Leovigildo se case con ella y que Leovigildo seguramente repudiase a su primera mujer, que sea la madre de Hermenegildo y de Recaredo, no es casualidad de nuevo, sino que al casarse con Goswinta se asegura que todo el clan, toda la gente, todos los nobles que apoyaban a Goswinta y a su difunto marido Atanagildo también le apoyasen a él. Por lo tanto, vemos de nuevo, y perdón por repetirnos, ese Juego de Tronos, ¿no? Sí, cómo sí, sí, evidentemente la política también es marcada por la mujer. Claro. En lo que tiene que ver alianzas, no alianzas, enfrentamientos, complots, luchas. Ahí también aparece la mujer, y aquí Goswinta es especialista en todo esto, porque incluso cuando su hijastro, Hermenegildo, el hijo de Leovigildo, se casa con Ingunda, que es una princesa franca, que a la par es nieta de Goswinta, bueno, en el Palacio de Toledo tuvieron que haber sapos y culebras, o sea, tuvo que ser aquello terrible, porque Goswinta era una arriana convencida, es decir, los arrianos son cristianos, pero niegan la condición divina de Cristo, por lo tanto un choque directo con los católicos, pero Ingunda era una, en este caso, convencida católica, y la abuela quería que su nieta se convirtiese, y no lo consiguió, a pesar de que, según las fuentes, que seguramente muchas de las fuentes buscaban atacar a Goswinta por no ser católica, hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, seguro que algún enfrentamiento hubo. Todo eso pasó en ese palacio toledano, ese palacio de los reyes en godos. Y luego al final Goswinta, bueno, no pasa nada por hacer spoiler, muere de una manera un tanto extraña. Se piensa que se suicidó después de dirigir un complot contra Recaredo. Recaredo, el hijo de su ya difunto marido Leovigildo, cuando hace la conversión al catolicismo. Esa jugada Goswinta evidentemente no le jugó y de alguna manera pudo intentar atacar o derrocar a Recaredo, pero Recaredo era mucho Recaredo. Para los que antes, cuando has hablado de Juego de Tronos, no les hubiese quedado claro a qué te referías, creo que este es un buen ejemplo. Creo que sí. Por eso te digo que es que seguro que muchos de vuestros telespectadores han visto o han leído los libros y dirán, esos tejemanejes, esas idas y venidas, esos enfrentamientos, esas luchas, esas conjuras, ostras, que lo tenemos aquí, que lo tenemos en nuestra historia, y cuando se presenta o se intenta presentar de una manera rigurosa pero apasionada, creo que puede llenar. Sí. A ver, no me quiero quedar yo sin tiempo y te voy a dejar también a ti que elijas, porque te estoy yo mencionando el nombre de alguna de estas mujeres, algún nombre por el que tengas debilidad, sobre todo pensando, ¿no?, en la dificultad, lo que decíamos hace un ratito, el reto que supone, claro, hablar de Gala Placidia, ¿no? Porque evidentemente es mucho más fácil recurrir a las fuentes, ¿no? Sí. Pero alguna de estas mujeres te habrá dado más quebraderos de cabeza, vamos a decirlo así. La verdad es que de algunas de ellas a lo mejor solo tienes el nombre y una pequeña referencia, que ya es demasiado para otras que no tienes nada, que simplemente sabes de tuvo mujer, tuvo esposa y ya está. Pero yo, si me permite, me quiero quedar con dos. Me quiero quedar con dos que me gustaron en el buen sentido del término, con dos reinas que me parecen fascinantes. Una visigoda y otra ostrogoda. Por eso hablamos de reinas godas, ¿no? Los ostrogodos crean un reino con el gran Teodorico el Grande en la península itálica. Después de Rómulo Augusto llega Odoacro. Odoacro es depuesto, es expulsado y asesinado por Teodorico el Grande, y se levanta un reino espectacular en todo lo que es la península itálica y algunos otros territorios de Eslovenia, Balcanes, etcétera. Y cuando Teodorico el Grande veía cercana su muerte, gobernando desde Rávena, de nuevo volvemos a Rávena, quiere hacer, en este caso, una jugada política, que es que su hija Malasunta se case con un noble destacado, godo, que es Eutarico, etc. Pero este noble, que es el que seguramente iba a heredar el trono, muere. La jugada ya no le sale bien, y entonces él lo que hace es ceder el trono a su nieto, al hijo de Amalasunta, que se llama Amalarico, pero claro, es un niño, entonces tiene que actuar como regente Amalasunta. Y la regencia de Amalasunta es una auténtica pasada, te demuestra que seguramente fue la reina que tuvo mayor fuerza y peso político en todo lo que es la antigüedad tardía y primera etapa de la Alta Edad Media, o sea, con una capacidad de mando en nombre de su hijo, en este caso, pero alucinante. Acabó muy mal, no voy a hacer en este caso mucho más spoiler, pero seguramente no, con toda seguridad, después de Teodorico el Grande, que es un rey, repito, espectacular en lo que es la historia de Europa, la figura política que tuvo más peso en los ostrogodos no fue un hombre.
fue una mujer, que fue Amalasunta. Y en el caso visigodo yo quiero resaltar a una reina que tampoco tengo muchos datos, pero me interesa mucho por un, entre comillas, pequeño detalle, y es la esposa de Recaredo, ¿Sí? la reina Vado. Sí. Año 589, Tercer Concilio de Toledo, un episodio fundamental en la historia de España, yo siempre lo digo, cada uno que crea lo que quiera, evidentemente, estamos en un país libre, pero si España, hay que decirlo, es un país católico, solo hay que ver nuestras fiestas, nuestros nombres, nuestra cultura, nuestro arte, eso está ahí. ¿Te gustará más o menos? A mí me encanta, evidentemente, pero eso está ahí. Es por ese Tercer Concilio de Toledo, cuando Recaredo hace la conversión al catolicismo. Todos los godos ya se hacen católicos. Hay unidad religiosa, quitando evidentemente la comunidad judía. Y la firma de esas actas de dicho concilio están rubricadas por Recaredo, pero ojo, también por la reina Vado, por la gloriosa Regina, como recoge la propia fuente. Y esto es interesante porque es la única reina que firma las actas de un concilio. Por lo tanto, porque repito, no era lo habitual, claro. Para mí no puede ser casual. ¿Qué peso, qué ascendencia, qué vinculación tendría con Recaredo para que firmase ese documento, que incluso me gusta hablar, esto con comillas y con matices, de documento fundacional de lo que es la identidad y la tradición y la esencia de España? Ostras, eso me parece lo suficientemente importante, simbólico y significativo como para resaltarlo y ver ahí a Vado con su firma. Claro, yo siempre pienso que qué difícil lo tuvieron que tener. Fíjate que ahora seguimos tanto insistiendo en el camino que le queda por recorrer a la mujer, pues imagínate en esos tiempos, cuántas dificultades. Por eso el mérito, el espectacular mérito que una mujer sea capaz de generar información a su alrededor en esta época, que se refieren a ella, que la mencionen incluso distintos autores, distintos historiadores, cronistas, de distintos puntos geográficos. Es decir, oye, esa mujer no tuvo que ser una mujer cualquiera, tuvo que dejar un sello, un peso y un legado en su época, que evidentemente, para bien o para mal, eso ya se juzgará posteriormente, los cronistas y los historiadores tienen que recogerlo, y si lo recogen es por algo. Y aquellos que escribieron la historia entonces, a los que lo hacen ahora, como Daniel Gómez Aragonés, que espera haber cumplido con su cometido y situar en el lugar que se merece a todas esas mujeres que no solo fueron consortes, ni madres, ni esposas, ni hijas, que por encima de ello fueron reinas godas.